noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo encuentro aquí, Vuelta de Rosca en COP TV, como cada jueves. Tenemos esta hora para compartir, para poder acercar aquí temas, ideas, debate, la posibilidad del intercambio con nuestros invitadas e invitados aquí en nuestro living y con diferentes temas que hacen a la realidad, a la actualidad, tanto política, social, económica, cultural, de nuestra comarca andina. Vamos jueves tras jueves haciendo esta propuesta, esperando que podamos realmente acercar aquí elementos para que un crecimiento real de nuestra región, de nuestra comarca. Y para el día de hoy nos convoca el arranque de un tema que en realidad no es un tema, son muchos. Se puede decir que estaríamos abriendo una ventana grande, quizás, digamos, las madres de todas las discusiones, de los debates, de los buenos debates. Estamos hablando de la planificación, de los planes estratégicos, urbano, ambientales, que tienen que ver con nuestras diferentes localidades de nuestra comarca. Así que nos vamos a acercar qué se está haciendo, qué se hizo, qué se está haciendo en Lago Puelo, en el Bolsón, en el Hoyo, en este programa, en esta propuesta inicial. Es un tema mucho más extenso, pero queremos fundamental para pensarnos y con los actores y actrices que intervienen desde la propia comunidad y con la posibilidad de pensarnos en un presente y un futuro de todas y todos. Así que eso lo vamos a tener a través de los diferentes invitados de nuestra noche. En la parte final nos vamos a acercar puntualmente al barrio Arrayanes, en el Bolsón, porque el próximo domingo están de elecciones, en épocas de puras elecciones. También, bueno, la Junta Vecinal renueva sus autoridades, de eso vamos a destacar hacia el final. Pero vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy recibiendo al primero de nuestros invitados, que es el profesor José María Méndez. Bienvenido, José María. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien. José María, bueno, docente, investigador y que ha tenido a cargo la tarea de coordinar la formación del Consejo de Planificación Estratégica en Lago Puelo. Un proceso que se inició este año y que, bueno, nos vas a contar qué es el trabajo que se ha hecho, esta conformación de un consejo que tiene un fin específico, ¿no? Bien. Sí, en realidad venimos de varios años de trabajo. Primero hubo como toda una prehistoria del consejo, hubo que estudiar un poco qué queríamos, que necesitamos para Lago Puelo, qué decía la normativa, y básicamente en el caso de Lago Puelo, la Carta Orgánica del año 19 establece una serie de pautas para este plan estratégico. Y primero establece que hay que conformar un Consejo de Planificación Estratégica, que es algo muy interesante que las cartas orgánicas más modernas no tienen, que son consejos, espacios de participación. Es decir, además de los tres poderes o de los dos poderes en el caso de los municipios, ejecutivo y legislativo, hay consejos que de alguna forma representan distintos niveles y estamentos de la comunidad. Consejos de adultos, de infancia, consejo de mujeres, consejo de planificación, que de alguna manera tratan de recoger de la comunidad las inquietudes y ponerlas en sintonía con los proyectos que hacen los legislativos y los ejecutivos. Claro, esto es novedoso a partir de la nueva Carta Orgánica de Lago Puelo, no hubo una conformación anterior de consejos. No, digamos que esto es una transición en la que estamos en muchos municipios de una democracia representativa a una democracia representativa y participativa, ¿sí? Donde la actividad de la comunidad es mucho mayor. No es que se vota y nada más. Se vota y los representantes y que trabajen. Exactamente. Claro. Entonces lo que se hizo fue este año más activamente convocar a reuniones. Empezamos en marzo. Creo que vamos por la reunión número 13, se establecieron pautas para el plan estratégico, primero pautas preliminares, luego hubo una audiencia pública donde se discutieron, después unas pautas finales para el plan estratégico, y el año que viene va a producirse la elaboración del plan estratégico. Queríamos hacerlo este año, sí, pero el gobierno provincial demoró una firma de un proyecto y no lo pudimos hacer. Pero lo vamos a hacer, se va a hacer el año que viene, está pensado para eso. Y además, bueno,
coincide con el cambio de autoridades, tanto municipales y provinciales, que seguramente esto, coincide, ¿no? claro, va a haber que, Como que esperar va a requerir un reacomodamiento, claro, es decir, claro. Autoridades municipales nuevas, provinciales nuevas y nacionales Y nuevas. nacionales nuevas, Así exactamente. Que ahora después vamos a preguntarte a ver cómo incide esto, ¿no? Específicamente. El trabajo de la conformación del Consejo estuvo a partir de una convocatoria a representantes de diferentes organizaciones, vecinales directamente, ¿no? Lo que establece la Carta Orgánica de Lago Puelo es que el Consejo lo conforman representantes de organizaciones. ¿Sí? Ese sería un poco el concepto. Aunque se han acercado vecinos individuales de forma particular, claro, y se decidió que no era oportuno decirles que no. Claro. Así que las actividades se desarrollan con esta organización. Ahora estamos en un proceso en que yo como coordinador termino mi contrato, digamos, mi actividad, con mi compromiso con el municipio, con la autoridad municipal que se va, y lo que va a hacer el Consejo es fijar una comisión ejecutiva propia por elecciones. Y esto va a pasar en este mes. Bien. José María, de lo formal, digamos, pasamos ahora a ver qué temas básicamente se van tratando, van acercando las diferentes organizaciones que tendrá que ver con problemáticas y, digamos, y potencialidades. Primero podríamos plantear, si te parece, que es un plan estratégico. Perfecto. Que justamente el concepto de plan es que de alguna forma hay una secuencia de acciones, que unas vienen primero y otras después, que tienen un tiempo, y lo estratégico es que apunta a objetivos de la comunidad. El plan estratégico es una forma de planificar, una forma de hacer un plan de gobierno, por ejemplo. ¿Sí? Y el plan estratégico incluye la participación comunitaria, es decir, incluye talleres, discusiones, lectura de documentos, incluye convocatoria de profesionales, pero también convocatoria al común de los vecinos, sí, que ven los problemas porque los sienten. Claro. Un plan de gobierno, eso, que tenga con una durabilidad, con una proyección más allá de las diferentes administraciones municipales que vayan. Esa es la intención, por lo menos, ¿no? Una es esa, que haya, digamos, políticas de Estado en algunas cuestiones, y otra tiene que ver con una colaboración muy importante con las personas a las que les toca gestionar. Cuando alguien está en un ejecutivo, en una intendencia, una gobernación, o en la dirección de una escuela, la vida te pasa a una velocidad muy rápida. Sí. Es decir, estás permanentemente trabajando con la coyuntura. Claro. Entonces, con el día a día. Con el día a día, porque te pasan cosas que hacen que te distraigan de tal vez el objetivo de largo plazo. Y la idea de tener un área de planificación hace que esto se amortigüe un poco de alguna manera, se acompañe un poco, porque existen proyectos a nivel nacional, a nivel provincial, que permiten obtener recursos, obtener financiamientos, ¿sí? Obtener ayudas técnicas, y bueno, y esto lo puede hacer un área de planificación en un municipio. Bien, con algunos puntos específicos, yo te planteaba esto, por ejemplo, problemáticas. Fueron acercando desde diferentes sectores del Lago Puelo cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de servicios, con la tierra, la titularidad de la tierra, usos del suelo, ¿no? Esto como básico, digamos, para luego la planificación. Nosotros hicimos lo que llamamos las pautas del plan estratégico, las organizamos en 5 ejes. Y en estas 13 reuniones, en realidad fueron las primeras 9 reuniones las que nos dedicamos a esto, establecimos ejes que tienen que ver con lo ambiental, con el marco ambiental, con lo urbano territorial, con lo oficio construido, con lo territorial, con el uso del suelo. Con lo que ya está con lo que ya está con lo que ya está y con lo que hay que hacer. Porque la ordenanza justamente que reglamenta dice, hay que hacer un código de planeamiento urbano nuevo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Con lo social hay que establecer las condiciones de igualdad y desigualdad, de distribución, de localización de la pobreza, qué tipo de pobreza, qué tipo de desigualdades aparecen. Hay también que revisar normativa. Estamos viendo que hay aspectos de la Carta Orgánica que habría que volverlas a revisar. Ajá. Después del 19. Entonces, todo esto es lo que va saliendo de las preocupaciones de las personas.
al Consejo de Planificación llegaron desde pedidos de relocalización de determinado repartición municipal hasta, Sí. por favor, limpien el canal este, que son Claro, cosas muy puntuales. puntuales, Que muy lo que hicimos específicas. nosotros fue derivarla a quien corresponda, porque Claro, que exige una solución inmediata. es que está bien, Claro, ¿no? porque es lo que duele, ¿no? Claro, Es lo, claro. es lo que molesta. En este recoger justamente a partir de toda esta serie de reuniones, hubo una buena convocatoria, ¿no? Hubo de organizaciones. Hubo una muy buena convocatoria, sí, sí. Sí, sí. Yo estoy conforme, me armó un poco después de las elecciones, Ajá. pero ahora estamos recuperándolo. Bien. Y en en esto que fueron acercando, ¿se puede establecer que se ha discutido como un modelo macro o una visión general, digamos, del Lago Puelo, quizás en busca de una identidad, pasado, algo que, bueno, tiene claramente una historia y hay que proyectarla, ¿no? O sea, ¿qué perfil de pueblo o de ciudad? Bueno, lo que ha sucedido es que si bien hubo otros ensayos de planificación en Pueblo, nunca se llevaron a la práctica. Y buena parte de las decisiones que se tomaron en su momento para zonificar, por ejemplo, las actividades, qué parte sería dedicada al turismo, qué parte a la producción, qué parte al sector más de intenciones de desarrollo industrial, esos se fueron desarmando porque se tomaron decisiones sobre la marcha y apuntando a coyunturas. Así que el primer punto que hay que discutir el año que viene es esta idea de qué modelo queremos, qué ilusión. Modelo deseado. Modelo deseado, ¿no? Los espacios deseados. Que en principio hay un elemento muy importante que sale en todas las reuniones, que es el equilibrio y el respeto al ambiente, ¿sí? Al bosque. Pero también es cierto que en el último tiempo, en las últimas décadas, hubo una destrucción del ambiente. ¿Sí? Claro. Por ¿Se vio necesario que hay áreas que deben protegerse más específicamente? Hay áreas que deben protegerse más y otras áreas que a lo mejor están utilizadas para plantaciones de pino, por ejemplo, que podrían ser una posibilidad para suelo urbano. Claro. Que es claro. Uno de los problemas, el acceso, la producción de suelo urbano, lotes con servicios, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que detectamos es que necesitamos 700 soluciones habitacionales, que no significa una casa, significa avanzar en producir suelo, producir servicios, ayudar a la gente que quiere construir su casa a hacerlo. Eso, salió ese número inclusive, sí. necesidad sí. Ya hoy, ¿no? Y además de esto de la producción, ¿hacia dónde? Porque nuestras localidades son polos de atracción, indudablemente. La historia ha demostrado, ¿no? Las migraciones, que probablemente esto continúe, más allá del crecimiento vegetativo natural, ¿no? ¿Hacia dónde crecer? ¿De qué manera crecer? Estamos en un problema ahí. Y esto pesa más en Pueblo que en otras localidades vecinas. Porque Pueblo está limitado por el Parque Nacional, limitado por el ejido municipal del Hoyo, limitado por la cordillera y limitado por Bolsón. Claro. Es decir, hay un encierro en la posibilidad de producir suelo urbano y para vivir en Pueblo. Creo que hay hay una retracción de las zonas rurales en Pueblo en favor de loteos que se han hecho no siempre ordenadamente, claro. Planificadamente, y un proceso de densificación de la comunidad, es decir, cada vez más gente en el mismo espacio, que bueno, eso hay que ordenarlo de alguna forma. José María, se vienen las elecciones, ya el balotaje, hay una definición de quizás dos modelos a nivel del Estado nacional. Eso indudablemente debe influenciar en la mirada de cómo poder establecer, ¿no? estos planes, seguramente porque hay relación justamente con el Estado Nacional, la posibilidad de encarar proyectos y demás. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo de esta manera. Acá está muy claro que hay dos configuraciones de alianzas políticas, una que está basada, centrada en un neoliberalismo, en un planteo liberal, digamos, extremo prácticamente, y otra que está basada en una forma del estado de bienestar, ¿sí? Que son las dos formas de Estado que han quedado en el capitalismo actual. Es decir, no hay otra forma que no sea habrá
detalles, habrá márgenes, pero son dos formas bien distintas. Es decir, si querés una, no querés la otra. Y si querés esta, no querés aquella. Particularmente yo estoy convencido de un Estado que planifique, un Estado que intervenga, porque si no, no hay manera de que el capitalismo se ordene de manera equitativa para la sociedad. El capitalismo genera pobreza, genera exclusión, y esto hay que de alguna manera limitarlo, ¿sí? Hay que de alguna manera ponerle un límite y ordenarlo de alguna forma. Y me parece que la opción neoliberal es una opción muy trágica para buena parte de la sociedad. Es decir, es una opción que va en función de no intervenir, va a generar más pobres, va a generar más excluidos, ¿sí? Pongo un ejemplo y lo digo en referencia a la comarca, y no es profético esto, es decir, no estoy diciendo lo que va a pasar, estoy diciendo lo que pasó ya, ¿no? Sí. En la época, en el momento más digamos salvaje del neoliberalismo en la Argentina, que fue el segundo gobierno de Carlos Menem. Los salarios caen. ¿Qué ingreso hay en la comarca? Y no hablo de pueblo, hablo de pueblo, del Bolsón, de toda la comarca, de toda la región. Los sí. ingresos son, en principio, empleos del Estado. Uh-huh. Maestros, hospital, policía, docentes. Docentes. En principio, empleos del Estado. Y después, empleos que tienen que ver con lo que gastan los empleos del Estado. Uh-huh. El comercio vive de alguna manera, el comercio minorista vive de lo que se gastan. Es decir, el salario tradicional, el salario más masivo que hay, es un salario con un consumo poco elástico. ¿Qué se consume? Alimentos, algo de vestimenta y nada más. Uh-huh. Puede ser que alguien gane muy bien y pueda ahorrar, pero incluso ese ahorro va inmediatamente al mercado. Y eso es lo que hace andar la rueda. Si eso se corta, si no hay actualizaciones de las jubilaciones, si no hay actualizaciones de los salarios, si no hay intervención del Estado en aquellos sectores que de alguna manera requieren una ayuda, la AUH, la Asignación Universal uh-huh. por Hijo, que permite que buena parte de la población pueda vacunar, mandar a sus hijos a la escuela y tener algunos. Si eso no pasa, lo que va a pasar es una desintegración social, que fue lo que sucedió hacia el 94, 95, 96 acá, y que lo vimos. Y vuelvo a recordar, tal vez la gente joven no, pero acá había mendicidad. Sí, absolutamente. Había mendicidad. Sí, sí. Y había mendicidad infantil. Muy fuerte. Que no lo habíamos visto antes. Por suerte no lo vimos después. Se fue resolviendo. Y pongo ese ejemplo como algo muy visible. Muy Entonces yo lo que creo es que estamos ante una elección muy crucial para definir qué sociedad queremos. Muchas gracias, José María, gracias por estar aquí. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vuelta de Rosca. El tema de la planificación urbana nos convoca hoy. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo. Dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos, conectamos comunidades, acercamos energía, brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir.
bloque aquí en Vuelta de Rosca, como venimos desarrollando y continuamos aquí con más invitados en nuestro estudio acerca de la planificación en nuestra comarca andina. Y nos vamos a acercar a El Bolsón. Tenemos invitado y le damos la bienvenida al arquitecto Oscar Silverman. Bienvenido, Oscar, gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, Oscar. Convocado aquí este tema que entendemos sustancial, fundamental como para nuestra vida, para todo lo que tiene que ver con un desarrollo, un crecimiento, una posibilidad de vivir de manera sostenible en nuestra comarca. El Bolsón. Te convocamos, sos como un histórico trabajador, no te digo por histórico por años, ¿no? Pero bueno, hace un tiempo estuviste trabajando en lo que fue el Plan Estratégico Urbano Ambiental, así por las finales de la década del 90, ¿no? Que esto surgió, recordamos, hubo una convocatoria en principio a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba, se hicieron talleres previos, ¿no? ¿Cómo arrancó esto? Y después se conformó, ¿no? Claro, un sí, equipo de trabajo. en aquella época surgió del Colegio de Arquitectos. Del Colegio de Arquitectos de Bolsón, la necesidad de trabajar en un plan estratégico o en propuestas así de planificación. Tuvimos en ese momento buena recepción por parte del municipio y lo que se hizo con la Universidad de Córdoba, con la maestría en desarrollo urbano, fue el proyecto de la Carta Ambiental y el Código Urbano Ambiental, que era una de los proyectos que surgieron como necesarios para realizar desde el plan estratégico. O sea, el plan estratégico, creo que muy bien lo definió recién José María, pero a partir de él surgen montones de proyectos o de necesidades dentro de una comunidad. Lo que hace el plan estratégico como entidad es priorizar cuáles de ellos se harán primero, porque necesidades pueden aparecer 20. Claro, y ahí amerita cada necesidad un plan, un proyecto, varios proyectos. Exactamente. Y se puede hacer que cada proyecto sea evaluado de acuerdo a los impactos positivos, impactos negativos, impactos sociales, ambientales, etc. Y de ahí se priorizan cuáles son los proyectos que son más necesarios de llevar adelante. En ese momento, uno de los proyectos que se vio como importante era un código urbano ambiental. Y ahí se convocó a la universidad como un apoyo técnico para realizarlo. Pero que se hizo y que realmente fue un muy buen trabajo desde todo punto de vista, tanto técnico como de la realización y de la participación, porque se hicieron, cada instancia que se hacía, se convocaba a talleres en todos los barrios, desde Mallín hasta el pueblo. Y creo que ese es un elemento fundamental para todo plan estratégico. Tiene que ser participativo, no solamente desde el enunciado, sí, queremos que participen, sino que la comunidad tiene que apropiárselo, sentirlo como propio, porque es la única forma que después se pueda llevar adelante las propuestas y proyectos que surgen, porque si no, van a ser boicoteados o no va a haber interés después desde la comunidad para que se realicen. En cambio, si lo sienten como propios, es mucho más factible su realización. ¿Sí? En aquel momento, finales de la década del 90, lo que era el plan estratégico como agrupación, yo no recuerdo exactamente, pero sobrevivió como 3 o 4 años, más de un intendente, hubo cambio de intendente en el medio, y después, se fue cerrando con la crisis del 2000-2001, y todo eso. Ahí que alcanzó a redactarse una carta ambiental, de verdad, ¿no? Que se puso en funcionamiento, o digamos eso, o luego justamente con el cambio de administración, consejos liberantes que no la promulgaron. No se promulgó en ese momento, se promulgó recién unos años después. O sea, la promulgación definitiva por el Consejo Municipal fue en el 2003 recién. Aún cuando ya estaba el texto completado.
Y de ese plan estratégico surgieron también otros proyectos, como la necesidad de la planta de tratamiento de residuos, la necesidad del tratamiento de la ribera del río Quenquentreu, etc. Hubo varios proyectos que se priorizaron y que después con el tiempo se fueron concretando. Se fueron concretando independientemente. Hay un trabajo constante, hay un crecimiento que se va dando de Bolsón, quizá también como destacamos con Lago Puelo, ¿no? Somos una región polo atractivo, hay migraciones constantes, hay un crecimiento natural, poblacional, lo que implica esto un crecimiento, una necesidad en construcción, en seguir tomando el valle, digamos, siempre una consulta hacia dónde o de qué manera, ya de ver cómo se planteaban aquellos fines de la década del 90, ese crecimiento. Hay la discusión desde si se debe densificar, si se debe crecer todavía, ¿no? En el caso del valle hacia los repollos. Esa discusión está todavía. Esa discusión es permanente, o sea, es una realidad lo que estás diciendo. La población del Bolsón crece por un crecimiento vegetativo y crece por una migración. El Bolsón y toda la comarca crece mucho. Está entre los lugares del país como región que más está creciendo. Y lamentablemente, por más que esa discusión existe, no existe en los lugares donde debería existir. A ver, ¿cómo es esto? Claro, tendría que estar liderado desde los municipios y desde los consejos de planificación urbana, planes estratégicos, etc. Y eso no está sucediendo. O sea, no hay desde los municipios una planificación del crecimiento que lo oriente. Es decir, los loteos surgen porque un propietario decide lotear, no porque haya una tensión desde el municipio a orientar un crecimiento en determinados lugares. O sea, el municipio va atrás del crecimiento, no orientándolo. Inclusive desde las ocupaciones también. También. Claro. También. Regularizar luego de eso no es bueno. No es bueno porque muchas veces no tenés infraestructura adecuada o no tenés cómo llegar con la infraestructura adecuada. Crece en sentido contrario a lo que sería la lógica de un crecimiento urbano razonable. Estamos ocupando las tierras cultivables del valle para poner, o sea, sacamos tierra negra para ponerle cemento arriba y tierras que tienen escaso valor agrario las estamos guardando para residencia o para otros usos agrarios donde no se puede. Eso es irreversible. Ya lamentablemente es irreversible, ya hay partes que todavía pueden conservarse. Y yo agregaría un elemento más, que vos ya me lo habrás escuchado decir, pero voy a insistir. Sí. El clima está cambiando y eso va a producir cambios importantísimos en toda nuestra región, en todo el mundo, pero en nuestra región también. Entonces, es otro elemento más, otra variable que tenemos que tener en cuenta. No podemos ya dejarlo de lado como que, bueno, sí, estamos teniendo más incendios, pero no. Tenemos más incendios y vamos a tener más incendios y tenemos que hacer algo con eso. No podemos descuidarlo. Con un crecimiento, justamente una población que convivimos con el bosque. Que convivimos con el bosque, vivimos casi todos en una zona de interfase. Claro. El clima está cambiando, tenemos cada vez más viento, tenemos cada vez épocas más secas. Por suerte ahora estamos en temporada del Niño, o sea que de repente tenemos más agua, pero digamos la tendencia es que es más seco, más temperatura, menos lluvia. Vamos a tener más gente con menos cantidad de agua. ¿Cómo nos vamos a preparar para eso? Eso es posible quizás, pero necesita de políticas y políticas. Y tenemos una... o sea, desde un acuerdo de la población queremos dedicarnos al turismo. Eso es una de las actividades casi como una decisión general, que hemos votado todos como que queremos. Es decir, que nosotros en verano duplicamos la población de nuestra región y tenemos las condiciones para hacerlo, estamos planificándolo. Ya hay unos cuantos municipios y algunas provincias de nuestro país que están elaborando
convenios o planes de desarrollo sustentable del turismo, que creo que es algo que tendríamos que hacerlo. No hay pautas de cómo queremos que se desarrolle ese turismo. Vamos a permitir el acceso irrestricto de toda la gente que vaya a todos los refugios de montaña cuando se le ocurre sin ningún tipo de condición. ¿Cuál es la capacidad de carga de las montañas? Bien. Algo se ha trabajado, creo que el 2018 ha habido un plan, bueno, hay que ver cómo se instrumenta, ¿no? Eso es necesario. Bueno, toda una discusión. En sí, de aquel primer plan estratégico, de aquel trabajo se volvió a unas administraciones, hubo luego, sabemos, una agenda territorial alrededor de 2015, elaborada, unos lineamientos estratégicos donde se incluyó también ahí. Hay un caso muy particular que es el poblamiento de Loma del Medio, ¿no? Que tiene una particularidad, ¿no? De crecimiento tan fuerte, pero a partir de eso inclusive con algunos trabajos también de la Facultad de Urbanismo de Mar del Plata, digamos desde lo técnico, ¿no? Pero faltaría todavía alguna... tenemos muchos ¿no? documentos, muchos estudios, muchos diagnósticos, pero después falta la implementación, falta la puesta en común de los acuerdos entre las diferentes áreas de la comunidad para llevarlo adelante. Estoy hablando de cámaras de comercio, cámaras de turismo, de colegios profesionales, etcétera, etcétera, acuerdos para llevar adelante esas propuestas. Si no, terminan siendo un muy buen estudio en una biblioteca. Y no pasa nada. Según la Carta Orgánica del Bolsón, debería estar funcionando la autoridad ambiental. Se la llama, se está por reunir... Todavía no. Estamos ahí con deuda. Bueno, vamos a ver cómo seguimos entre todos, a ver si podemos implementar hoy ese camino. Muchas gracias, Oscar. Por favor, por la presencia de siempre. Hacemos una nueva pausa, ya en minutitos, más invitados aquí en nuestro living y el tema continúa. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Pasión por el turf. Toda la cobertura de la actividad hípica de la comarca andina, mostrando la vida del caballo desde todo punto de vista. Compartiremos relatos, historias y emociones de los protagonistas. Vivilo y disfrútalo por la pantalla de Canal 4 y canal de YouTube. Pasión por el turf. Llegó una nueva plataforma de televisión digital. Llegó Sensa TV. Programación en vivo en HD, series y películas para ver cuando vos quieras. Las ligas del fútbol profesional. Todo esto y más está disponible con la fibra óptica de Coopetel. Activa tu usuario en nuestras oficinas y accede al entretenimiento sin límites. Coopetel, bien común por un buen vivir.
bloque aquí en Vuelta de Rosca en esta noche de jueves y bueno, planes estratégicos, la planificación urbano-ambiental, el futuro, presente y futuro de nuestra comarca nos está convocando. Y bueno, estuvimos con Lago Puelo, con El Bolsón y ahora es el turno de El Hoyo, así que estamos recibiendo al intendente municipal Paul Wisman. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a vos, Roberto. Bien, te tenemos aquí, que de paso, bueno, vamos a hablar algo específico del plan estratégico, te tenemos en calidad también de intendente en este último tramo de la administración, así que ahora vamos a unas preguntitas en ese sentido. Pero en principio, Paul, ¿qué tenemos que nos cuentes acerca del plan estratégico territorial, El Hoyo 2030, que fue trabajado junto con la consultora Sinergia y que fue presentado en el año pasado, ¿no? Junio del 2022? Contanos en principio cómo surgió esto, cómo se trabajó con vista justamente también a esta planificación en El Hoyo. Bien. Bueno, esto surge mucho antes, realmente. Yo fui electo concejal y fui concejal del periodo 2007-2011. Apenas asumimos, hay una consultora que trae un proyecto de plan estratégico y que decía que tenía que haber sido participativo y nosotros veíamos que no había sido participativo. Entonces generamos un mecanismo. De hecho, la primera ordenanza que se sanciona en ese Consejo Deliberante en enero del 2008 fue la reglamentación de la audiencia pública. Como no había sido tratado antes, el plan estratégico iba a ser, antes de ser aprobado, iba a ser auditado, iba a ser chequeado, iba a ser trabajado en audiencia pública con la población. Y eso termina en un gran lío, que fue cuando se trató de manipular y cambiar el plan estratégico, y a partir de ahí entramos en un proceso de trabajo del plan estratégico durante los 3 años del mandato del intendente Breide en aquel momento. Ajá. Pero finalmente nunca se aplicó. Entonces nosotros nos quedamos con la deuda de que esto había que hacerlo y había que hacerlo de manera participativa. Por eso era un trabajo que se había hecho, digamos, el diagnóstico y de forma técnica. Faltaba, digamos, esa participación ciudadana. Exactamente. Entonces, pero en el gobierno de Breide se hizo, a contrapelo del deseo del intendente, lo hicimos porque él quería sancionar uno que finalmente se derogó, no se sancionó, y se empezó el proceso participativo. Ese que tuvo un proceso participativo no tuvo el acompañamiento de la política, digamos, del intendente. Y después quedó frisado durante 8 años, ¿no? A partir del 2011 hasta el 2019. Cuando asumimos nosotros, veníamos con ese compromiso, como habíamos sido un poco los gestores de que, que se trabaje el plan, poner relevancia a la importancia del plan estratégico. De hecho, empezamos a hacer una serie de relevamientos de lo que era el pueblo. Del pueblo solo hay, por ejemplo, declaradas el 16% de las construcciones. Así, al día de hoy. Así, no, bueno, esto, en ese momento, nosotros nos asumimos. ¿Había un registro municipal de eso? No había registro, o sea, en obras particulares, no había registro de nada. Había un grado de irregularidad absoluto y que después se manifiesta en todos los órdenes, hasta llegar a lo tributario, impositivo. O sea, no hay una cultura tributaria, si bien todo el pueblo reclama que los servicios básicos, pero más del 65% de la población no paga sus impuestos. Y muchos no los pueden pagar porque están, digamos, su situación dominial es precaria. Y eso tiene que ver con cómo se fue fraccionando y dividiendo la tierra. Así que bueno... Sin el plan y sin control. Sin control. Había la que legisla sobre todo lo que tiene que ver con esto. Es una ordenanza del 2001. La primera es la 34 del 89, que es cuando el Instituto de Acción Colonizadora, que así se llamaba, se sigue llamando, le da las tierras al municipio y ahí se legisla en general. Y después en el 2001 ya se empieza a hacer lo que es el ordenamiento territorial del pueblo. Pero era adecuado al 2001, pero a partir de ahí había que modificar bastante. Nosotros veíamos y lo vivimos durante nuestro gobierno, que es una zona que tiene que tener ciertas, digamos, atenciones a situaciones que son muy problemáticas. Por ejemplo, los incendios. Claro.
¿no? Por ejemplo, las inundaciones. Este año tuvimos inundaciones, hubo un golpe de agua un día de julio y bueno, y tenés problemas que tenés que evacuar gente, tuvimos aludes. Sí. O sea, la geografía nuestra nos hace que no podemos dejar que pase cualquier cosa en cualquier lado, que se urbanice en cualquier lado, que se construya en cualquier lado, porque después vienen los problemas y es muy complicado resolver los problemas. Entonces, esto es como el ABC del por qué ordenás. Exacto. Un poco Estamos por eso. en zonas que dan toda nuestra región, pero particularmente el Valle del Hoyo, en una geografía, una orografía muy particular. O sea, no estamos en una llanura donde puede haber un crecimiento radial de una ciudad y bueno, medianamente va todo bien, ¿no? Eso como para darle uno de los marcos, ¿no? Y el otro marco tiene que ver con, y esto sí que es el fin del proceso del plan estratégico, la decisión de qué va a vivir el pueblo. El Exacto. pueblo decide Sí. vivir del turismo y la producción. Entonces tenés que tener ciertos cuidados porque el turismo viene buscando paisajes. Es así. Y Paisajes estamos en el lugar bellos. privilegiado, exacto, Claro, ¿no? entonces, y servicios, querés Sí. servicios y paisajes. ¿Y la producción qué producción? La producción necesita ¿Qué tierra. Digamos, bueno, básicamente era como la producción rural, pero la cultura del campo, y bueno, en este caso bueno, somos la capital de la fruta fina, pero más allá de eso tenemos mucho del campo tradicional, tenemos muchas pasturas, tenemos granos, ¿no? Hay cebada, avena, hay también ganadería, hay también emprendimientos forestales de alguna manera, o sea que tenemos una gran diversidad. Y dentro del pequeño ejido nuestro, pero tenemos como lugar para todos, para toda esta diversidad. Es un pueblo muy diverso. Pero esto sí se sigue fraccionando de manera aleatoria, sin control, y bueno, entra en crisis. Esta es la tensión que tiene por otro lado, decimos. Y hay esa tensión que se vive también justamente que tiene que ver con modelos, ¿no? O sea, modelo puede ser entre productivo, turístico, de desarrollo, inclusivo, y también la especulación inmobiliaria, por ejemplo, digo, ¿no? Puede ir para diferentes lados. Totalmente. ¿No? Ahí es donde justamente cuando uno trata de regular y reglamentar, digamos, chocas contra esos intereses, ¿no? Entonces, porque es mucho más rentable hoy vender una hectárea fraccionada en 10 lotes que producir cualquier cosa en la localidad nuestra. Entonces, para sostener esa ruralidad hay que tomar medidas que puedan protegerla. El trabajo se hizo y hubo una presentación entonces del plan estratégico territorial ya en tu intendencia. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo está ahora? A partir de ahí se decidió y la continuidad de eso tenía que haber sido un plan de zonificación territorial. Ajá. Eso quedó, no lo llegamos a hacer. Sí, el insumo del plan estratégico fue una batería que se elaboró entre la consultora, un grupo del Ministerio de Hábitat de Nación, que se dedica a esto, que nos dio una batería de ordenanzas, de proyectos de ordenanzas, de algunos de los cuales ya se están haciendo. Y también lineamientos de cómo para empezar a hacer determinados trabajos relacionados a los servicios, como por ejemplo los servicios de agua, Sí. agua, energía y demás. Que eso también, ¿no? Digamos, finalmente impacta cuando un loteo se hace en cualquier lado, hay que llevar luz, hay que llevar agua. Hay que llevar O sea, todos capaz que servicios, cuando claro. se hace irregular y alguien fracciona, compran 10 amigos, compran una hectárea, pero después cuando la compran, hacen una vaca, porque es tal vez la manera de acceder a la tierra, porque sí. también es la realidad es que la gente necesita un lugar para vivir. Exacto. Necesitas tierra, necesitas un techo. Entonces ahí es donde tenés que ir generando bancos de suelo. Esas son las ordenanzas que presentamos, pero que lamentablemente no prosperaron. Sí hicimos un registro único de necesidad de vivienda, como para también ir tomándole el pulso a la necesidad de la vivienda, para ir viendo cuál es la demanda y en función de esa demanda ver cómo se da la solución. Y más o menos también se pergeñó y se fue trabajando con las juntas vecinales también estas zonificaciones, ¿no? O sea, porque la base de este tipo de trabajos es que el pueblo se lo apropie. Claro, si no es abstracto. Eso, si solamente nos quedamos esto con un charlamos recién con
con Oscar Zimmerman de Bolson, también que hay trabajos técnicos ya muy bien elaborados, pero tiene que ponerse en marcha, tiene que tomarse. Sí, y acá tiene que haber un compromiso de la política. Claro. Ahí yo pienso que también es un buen momento para eso. Sí. Es un buen momento en la zona, digamos, porque la política se volvió un poco dramática y puede llegar a ser angustiante en algún sentido. Nosotros ya tenemos 40 años de democracia y que, bueno, que tuvieron, no sé, los primeros 20 años complejos, después Néstor vuelve a poner la política en el lugar que le corresponde y después también empezó, finalmente con el macrismo hubo un periodo oscuro en el cual se tensa para otro lado, pero hoy está claro que hay dos modelos muy distintos. Y lo traigo a colación porque son los consensos de la política. Son los consensos de la política. Y ahí nosotros generacionalmente somos los hijos de la democracia. O sea, nosotros somos de la generación que luchó para la vuelta de la democracia. Y cuando luchamos para la vuelta de la democracia estábamos juntos. Los radicales con los peronistas. Finalmente, si bien lidiamos en una elección, pero defendimos, en Semana Santa defendimos la democracia, defendíamos la democracia. Claro, es un valor supremo, digamos. Supremo, como decimos. Sí, y por eso digo, en un plan de desarrollo estratégico, la democracia es fundamental. El Estado es fundamental. Si no hay Estado, ¿para qué vas a reglamentar? No tiene sentido nada. Porque si vos dejas todo liberado, las fuerzas del mercado, ¿qué sentido tiene hacer ordenanzas? No tiene ningún sentido. Entonces, para eso tiene que haber. Y creo que en los últimos años hubo una dispersión, una pérdida, las brújulas se rompieron y estuvimos en una deriva extraña, pero ahora nos ponemos así como, a ver, no está todo bien, está todo, o muchas cosas muy mal, pero sí tenemos muchas cosas que antes no estaban, que hay muchos derechos que antes no estaban, hay muchas conversaciones, muchos debates que antes no estaban. Entonces es este momento, y esto lo decía el otro día Glinsky, cuando estuvo en la radio en Patagonia Andina, que decía el cambio de este momento es el fin de la grieta. Es volver a discutir en la familia cuando se había desnaturalizado la política, porque unos censuraban a otros diciendo vos sos chorro, vos sos gorila. Ahora pará, sentémonos, ¿qué país queremos? No desacreditemos al otro. Hablemoslo, juntémonos los que estamos de acuerdo con, los que vamos a bancar la democracia, los que creemos en los derechos humanos, los que creemos en el nunca más, los que sabemos que el nunca más tiene que ser vigente, sostenido vehementemente, los que sabemos que es importante la educación pública, la salud pública, los que, sabemos que sin coparticipación nuestros municipios son inviables, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos a dialogar con los que tal vez en algún momento fueron adversarios nuestros. Nos sentamos a decir, necesitamos este diálogo, porque tenemos que sostener la democracia, necesitamos hacer este plan estratégico, porque si no, se van a volver a construir lugares que después se van a incendiar o que se van a inundar, y lo hacemos para cuidarnos. Todo esto que hace la política, en definitiva, los peronistas pensamos que lo hacemos por la felicidad del pueblo, pero por lo menos es para cuidar al pueblo. Para contener al pueblo. Defensa, ¿no? Claro. Paul, te vamos a invitar en breve para que nos cuente como allí balance de gestión en algún tiempito, porque hasta el 10 de diciembre estás allí al frente del municipio. Pero hoy te agradecemos la presencia y el desarrollo de este tema que te convocamos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Volvemos en solamente minutos, luego de esta última pausa, ya nuestro próximo bloque, y nos vamos a acercar al barrio Arrayanes, aquí en el Bolsón. Ya venimos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa, para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio.
Según tu ubicación geográfica, podés contratar internet inalámbrico, internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Muy bien, como habíamos adelantado, en esta parte final de nuestra vuelta de rosca de hoy nos encontramos con Jorge Otero. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Gracias por el espacio para poder hablar del barrio. Bien, hablando del barrio. Barrio Arrayanes de Bolsón, presidente de la Junta Vecinal. Jorge, bueno, en principio una convocatoria al barrio entero, porque el próximo domingo, domingo 5, va a haber elecciones. Hay la conformación de una lista sola. Una lista sola, ¿sí? Lista única, que hay que convalidarla el día de la elección con el 20% de los vecinos que están en el padrón. De los vecinos que están en el padrón. Con el 20% queda ratificado. Exactamente. Esto, pero hay que ir y sí, hacerlo. Digamos, lo que queremos es que haya la mayor participación posible para que se convalide con gran cantidad de gente, gran porcentaje. Y aparte es un momento oportuno para que los que se acercan puedan charlar y nos puedan dar alguna idea de lo que ellos piensan de la gestión que tuvimos durante los otros 2 años. Bien, hay sí, una renovación, estás renovando allí en la presidencia y conformado con... Sí. ¿Quiénes más te el recordás? secretario Módica, Ricardo Módica. Perdón, la secretaria Claudia Galante, Ricardo Módica es el tesorero, Claudia Covelo de vocal, Rezano también de vocal, Mario Quinteros está de revisor de cuentas, ¿quién más? Puede faltar alguien porque eso no fue, está listadito acá. Somos 10. Bueno, 10 integrantes que van a estar. O sea que es una oportunidad, más allá de justamente un ejercicio claramente de participación, de encuentro, ¿no? Porque por ahí a veces cuesta convocar o que haya toda una reunión, ¿no? Sí, lo importante es que participen y que haya una junta vecinal con apoyo de todo, o la mayoría, lo que se pueda del barrio, y que ellos también se involucren en los proyectos, en las ideas que tenemos, las necesidades, no solo llamar para que se gestionen alguna falta de servicios o lo que sea, sino que se involucren en los proyectos que tenemos para que se pueda llevar adelante toda la gestión bien. Y esencialmente hay algunos proyectos en marcha, algunas puntas o reclamos. Sí, en estos 2 años que estuvimos pusimos el proyecto de trasladar un canal para que se pudiera abrir la calle Michay, que es al fondo del barrio, que es media calle y no se puede circular porque está cortada. Ya se empezó, no se pudo terminar, se firmó un convenio de esos, nos dieron un terreno para hacer el centro comunitario con el cual estamos gestionando también materiales y todo para poder realizarlo y ser el punto de encuentro. Bien, ¿esa calle es el final del barrio o el barrio puede aún continuar? No, es el final del barrio, al lado está la chacra de... se me fue. Está Carretero alquilado ahí produciendo, es una chacra. Bien, es chacra. El loteo llegó hasta ahí. Bien. Eso, por supuesto, más adelante se verá. Pero digamos, el barrio esperemos tiene que no, ese límite. porque es zona productiva, que sería claro. interesante que se usara para eso y no para construir casas como nos pasó a nosotros, pero bueno. Claro, que fue en principio era una chacra también, era una chacra, los lotes de Macero, recordamos por allí. El centro comunitario entonces en marcha. En marcha tenemos la unificación de los espacios verdes.
el Parque de los Nogales con la plaza y una zona que queda intermedia al lado del arroyo que corta el barrio. Queremos unificarlo todo como parque, darle un determinado funcionamiento, para que se pueda llevar mejor el control de eso y no haya problemas con los servicios, con cortar pasto. Hay un proyecto que presentó la municipalidad para poner pérgolas, plantaciones, tenemos unos puentes para hacer ahí también, que presentamos el proyecto también. Hay que seguir impulsándolo. Entonces. Hay que seguir impulsándolo. Claro. El riego de la plaza, que está hace ya como 8 años enterrado en la cañería y nunca se puso en funcionamiento. Ahora me llamaron para empezar a ver cómo llevar adelante eso y poder hacerlo. Hay muchos proyectos. El alargue del transporte, que se cortó el transporte ahí, el alargue del transporte desde el aeropuerto hasta la calle Mitre, por lo menos. Bueno. Hay un pedido de eso que lo están gestionando desde el Consejo Deliberante. Vamos a ver. Hay que apurar si llega eso a buen también, fin. ¿no? Claro. Exacto. Bueno, vamos a recordar, convocatorias el domingo. ¿Dónde? El domingo 5, en La Maitena, en la calle Las Muticias, a una cuadra de la alcantarilla del arroyo que cruza Mitre. Muticias es la calle paralela a Mitre. Ahí horario? desde las 10 de la mañana a las 16 horas. Bien, ese es el horario del comicio. Exacto. Jorge, estás justamente también en la Junta en el Foro de Juntas Vecinales. En el Foro de Juntas Vecinales. Justamente, ¿Cómo se está trabajando eso? Esto que se nos venció el plazo, digamos, de la otra Junta, el tema era volver a revalidarlo, porque quedábamos igual como Junta Vecinal, aunque no se hiciera elecciones, porque no había otra Junta. Pero el tema que pedimos que se hicieran las elecciones para revalidarlo, porque nosotros estamos justamente en el foro, el barrio es el que tiene la presidencia del foro, y queremos dar el ejemplo al resto de los barrios de Bolsón, que se legitimen de esta manera con las elecciones cada 2 años y participen y poder llevar adelante esta colaboración que tendríamos que tener con el municipio para las obras, para todo. Colaboración, control, aportes de todo lo que necesita cada barrio. También, claro, ¿no? Y demandas que hay. ¿Y cómo está funcionando el foro? El foro bien, muy bien. Justamente ahora nos reunimos a ver con el Consejo Deliberante para llevar adelante la utilización de la norma del cuidado de mascotas. ¿Sí? Porque tenemos serios problemas en el pueblo, en todos los barrios, en nuestro barrio también, de caballos, perros sueltos. Sí. Bueno, estamos viendo a ver qué se puede modificar, qué controles hay que hacer, si hay que poner más personal, de qué manera se puedan aplicar esas normas como tienen que ser. Perfecto. Porque son muy problemáticas. También el tema de canales, suciedad de canales en algunos barrios, que bueno, desde el foro tratamos de encauzarlo, a ver quién es el responsable de la limpieza de esos canales, si la municipalidad, el DPA, quien sea, para que todos los reclamos vayan al lugar que tienen que ir y rápidamente se responda a lo que se puede hacer y en los tiempos que se puede hacer. Bien. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, y nosotros justamente ya nos estamos despidiendo. Aquí vimos muestra de lo que pasa en un barrio específico de una de nuestras localidades, en el Bolsón. Hay trabajos de todos los días, hay reclamos, hay proyectos también, y la discusión grande también, ya con vistas a un futuro más constructivo, inclusivo, participativo, comunitario realmente. Vamos a continuar seguramente en otras ediciones de Vuelta de Rosca con este tema y otras protagonistas también aquí. Nosotros nos despedimos deseándoles pasen muy buenas noches, muy buen fin de semana, y en 7 días nos encontramos nuevamente aquí desde las 21 el jueves con una nueva edición de Vuelta de Rosca. Muchas gracias a todo el equipo, como siempre, fantástico, y nos estamos viendo.